Mi hermana recibió todo en el testamento de papá, pero no tenía ni idea de lo que mamá me dejó antes de morir. Todo va para tu hermana, señorita Cabrera, leyó el abogado en el testamento de mi padre. Su voz, mesurada y deliberada, hacía que la oficina de paneles de caoba se sintiera más pequeña con cada palabra. El peso de la finalidad me oprimía. Permanecí quieta, con las manos cruzadas en el regazo, mientras la sonrisa de Jimena se ensanchaba. La luz del sol que entraba por la ventana iluminaba los diamantes de su pulsera, la que papá le había regalado el año pasado, otro recordatorio de su inquebrantable favoritismo. A los 32 años, presenciaba el acto final de mi padre escogiéndola a ella por encima de mí, tal como lo esperaba. Las propiedades en 1542 Pine Grove Avenue, 789 Lucky View Drive y la casa de verano en Newport, todo para Jimena Morgan Pierce, continuó el señor Cabrera ajustándose las gafas. El negocio familiar, Morgan Communications, incluyendo todos los activos y subsidiarias, para Jimena Morgan Pierce. Jimena se reclinó en su silla, prácticamente radiante. Se había vestido para la ocasión con un elegante vestido negro de diseñador, uñas perfectamente manicuradas, cabello peinado con precisión. Era todo lo que mi padre valoraba, ambiciosa, obediente, casada con el hombre correcto, madre de los hijos correctos. Yo, por otro lado, lo había decepcionado en todo momento, bióloga marina en lugar de sucesora corporativa, divorciada del esposo que él eligió cuando me negué a tolerar sus aventuras, construyendo mi propia vida. Mi propio éxito, uno que no encajaba en la estrecha definición del logro de mi padre. ¿Eso es todo?, preguntó Jimena con una voz cargada de falsa compasión. Se volvió hacia mí con un puchero practicado. Oh, Lexi, lo siento mucho, pero sabes cómo se sentía papá sobre tus elecciones. Sostuve su mirada sin pestañear. Soy muy consciente, Jess. El señor Cabrera se aclaró la garganta. Hay una pequeña cuenta de efectos personales reservada para Alexandra que contiene fotografías familiares y algunas joyas de su abuela. Jimena se rió. Bueno, al menos te quedaste con las fotos familiares. No estoy segura de dónde las pondrás en ese pequeño apartamento tuyo. Me puse de pie, alisando mi vestido. ¿Hemos terminado aquí, señor Cabrera? El abogado asintió, aliviado de que no estuviera armando una escena. Probablemente había visto suficientes batallas por herencias para saber que rara vez terminaban limpiamente. Pero no iba a darle a Jimena la satisfacción de verme destrozada. Lexi, me llamó cuando llegué a la puerta. No te preocupes, me aseguraré de que estés bien cuidada. Tal vez incluso haya un puesto para ti en Morgan Communications, algo de nivel inicial, por supuesto. Me giré, ofreciéndole una pequeña sonrisa. Eso es generoso, Jess, pero estaré bien. El viaje a casa fue silencioso. Los árboles que bordeaban la carretera estaban teñidos de dorado y rojo. A mamá le encantaba esta época del año. Habría odiado lo que papá había hecho hoy. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jimena: cena esta noche. Deberíamos hablar sobre tu futuro. Lo ignoré, tal como había estado ignorando sus gestos vacíos desde el funeral de papá la semana pasada. En cambio, aparqué frente a mi pequeño apartamento, una encantadora casa artesanal que había comprado sin hipoteca hacía 3 años. Adentro, fui directamente a mi oficina, abrí el cajón inferior con llave y saqué un grueso sobre Manila. Mamá me lo había dado hacía 2 años, solo unos meses antes de su inesperada muerte. No abras esto hasta que tu padre se haya ido, me había dicho, sus frágiles manos agarrando las mías. Prométemelo, Alexandra. Lo había prometido, y ahora, mientras abría cuidadosamente la solapa, finalmente entendía por qué. Dentro había documentos legales, muchos. En la parte superior había una carta con la elegante letra de mamá: mi querida Alexandra, si estás leyendo esto, entonces tu padre se ha ido y estoy segura de que ha hecho exactamente lo que temía. Tu padre fue un hombre de negocios brillante, pero nunca entendió lo que realmente importaba. Dejó que su orgullo y sus creencias anticuadas lo cegaran ante lo más valioso que tenía, una hija con visión, con integridad, con el corazón para cambiar el mundo. Lo que tampoco se dio cuenta es que mientras se construía Morgan Communications, yo estaba construyendo algo propio. Hace 20 años, comencé a invertir en empresas de tecnología sostenible. Tu investigación sobre la conservación marina me inspiró. Mientras tu padre descartaba tu trabajo como idealismo juvenil, yo veía el futuro. Estas participaciones han crecido considerablemente, valiendo mucho más que Morgan Communications. Todo está a tu nombre, transferido lenta y legalmente a lo largo de los años a través de una red de inversiones que tu padre nunca pensó en cuestionar. Jimena no puede tocar ni un centavo.
Úsalo sabiamente, mi querida niña. Haz la diferencia que siempre supe que podías. Con todo mi amor, mamá. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos, certificados de acciones, carteras de inversión, cuentas en el extranjero, un imperio construido silenciosamente bajo las narices de mi padre. Él nunca tuvo ni idea. La magnitud me mareaba. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Jimena. En serio, Lexi, tenemos que hablar de los arreglos. Papá hubiera querido que trabajáramos juntas. Cogí mi teléfono, mi pulso firme esta vez. Respondí, tienes razón, deberíamos hablar. ¿Por qué no vienes mañana por la mañana? Tengo algo que mostrarte. Esa noche me quedé despierta hasta tarde revisando los documentos de mamá, maravillándome de su brillantez. Había invertido en parques eólicos, tecnología solar, iniciativas de limpieza de océanos, todo a lo que había dedicado mi carrera. Mientras papá había descartado mi trabajo como una tontería idealista, mamá había estado asegurando silenciosamente el futuro. Pensé en la expresión de Jimena en la oficina del abogado, en la forma en que siempre se había puesto del lado de papá, siempre menospreciando mis elecciones. Mañana finalmente vería la verdad. A las 10 en punto de la mañana, sonó el timbre. Jimena estaba en mi puerta con otro atuendo de diseñador, su expresión una mezcla calculada de preocupación y superioridad. Sus ojos recorrieron mi casa, apenas ocultando su desdén. Oh, Lexi, dijo entrando. Realmente necesitamos hablar sobre cómo instalarte adecuadamente. Este no es el tipo de lugar donde debería vivir una Morgan. La ignoré y la llevé al comedor. Tienes razón, Jess, necesitamos hablar. Hay algo que mamá quería que vieras. Su expresión se endureció ligeramente al mencionar a mamá. Nunca habían sido cercanas. Jimena era la hija de papá en todos los sentidos. ¿De qué estás hablando?, preguntó. Gesticulé hacia los documentos dispuestos sobre la mesa. Echa un vistazo. Los dedos manicurados de Jimena dudaron antes de alcanzar los papeles. Observé cómo su sonrisa se desvanecía lentamente, reemplazada por la incredulidad. Sus manos comenzaron a temblar, su rostro perdió el color y luego se sonrojó de ira. Esto no puede ser real, tartamudeó. Mamá era solo una ama de casa. No sabía nada de negocios. Casi me río. Mamá se había pasado años interpretando el papel de la esposa tranquila y comprensiva, dejando que papá y Jimena hablaran de negocios mientras ella construía algo más grande de lo que cualquiera de ellos hubiera imaginado. Oh, es real, dije con voz firme. Cada documento está verificado. Mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo, y ahora yo también. Jimena se dejó caer en una silla, su postura perfecta flaqueando. Pero la compañía de papá, Morgan Communications, es tuya, terminé por ella. Tal como papá quería. Pero el legado de mamá, eso me pertenece a mí. Y vale unas 10 veces más de lo que heredaste. El silencio se extendió entre nosotras, roto solo por el suave golpeteo de las uñas de Jimena contra la mesa. Estaba recalibrando, creando estrategias, tratando de encontrar su lugar en esta nueva realidad. Finalmente, habló, deslizándose en el tono suave y persuasivo que usaba en las salas de juntas. Podríamos trabajar juntas, juntar nuestros recursos. Piénsalo, Lexi, con la infraestructura de Morgan Communications y estos activos. No, Jess, la interrumpí. Eso no es lo que mamá quería, y no es lo que yo quiero. Tú obtuviste exactamente lo que papá quería para ti. Este es mi camino. Su máscara se resbaló solo por un segundo, revelando algo crudo debajo, ira, tal vez incluso miedo. Pero se recuperó rápidamente, poniéndose de pie abruptamente, sus tacones haciendo clic contra el suelo. Estás cometiendo un error, dijo fríamente. Sonreí. Tal vez, pero al menos es mío. Jimena salió furiosa, sus caros tacones golpeando el pavimento con cada paso furioso. Exhalé, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Mamá había tenido razón. El éxito no siempre es ruidoso. A veces, los jugadores más silenciosos hacen los grandes movimientos. Tenía trabajo que hacer, porque esto no se trataba solo de riqueza, se trataba de impacto, y ahora tenía los recursos para lograrlo. Mi teléfono sonó por última vez. Jimena, esto no ha terminado, Lexi. Miré la caja fuerte cerrada con llave en mi oficina, donde se guardaban copias de cada documento. Pensé en mi abogado, que ya estaba haciendo arreglos para asegurar el legado de mamá. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Tienes razón. Recién está comenzando.
La mañana después de la visita devastadora de Jimena, me desperté con 14 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto de familiares. La noticia se había corrido rápidamente. Jimena se había asegurado de eso. Alexandra, soy la tía Paola. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? Tu padre estaría devastado. Primo Michael aquí. Hablemos de negocios. Tengo algunas grandes oportunidades de inversión. Hola prima, ¿recuerdas cuando jugábamos juntos de niños? Deberíamos ponernos al día. Suspiré, silenciando mi teléfono. Mamá siempre me había enseñado el valor de los límites, y hoy no tenía tiempo para dramas familiares. Había trabajo que hacer. Mi primera parada fue Harrison and Associates, el bufete de abogados que había administrado silenciosamente el imperio de mamá durante años. A diferencia de Cabrera, el pomposo abogado corporativo de papá, Sarah Harrison era astuta, moderna e inquebrantable. Justo a tiempo, dijo Sarah cuando entré en su oficina. Tu madre predijo que Jimena intentaría impugnar esto a los pocos días de enterarse. Me acomodé en la silla frente a su escritorio. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Sarah sacó una gruesa carpeta, sus labios curvándose ligeramente. Tu madre dejó instrucciones muy específicas. Sabía que Jimena intentaría desafiar las propiedades, probablemente alegando que tu madre estaba mentalmente incapacitada cuando hizo estos arreglos. Me burlé. Eso suena exactamente a Jimena. Por eso tu madre construyó un caso hermético. Los ojos de Sarah brillaron mientras deslizaba una pila de documentos hacia mí. Pasó años documentando todo, reuniones de negocios, decisiones de inversión, incluso grabaciones de conversaciones con asesores financieros. Todo está aquí. Tu madre no solo estaba dirigiendo un imperio, estaba jugando el juego largo. Una lenta sonrisa de admiración se extendió por mi rostro. Mamá había estado 10 pasos por delante de todos. Y hay más, continuó Sarah, sacando otro documento. Tu madre también dejó instrucciones con respecto a Morgan Communications. Sospechaba que la compañía de tu padre podría intentar obstruir algunas de sus iniciativas ambientales, por lo que implementó ciertas medidas. Mientras Sarah exponía los detalles, sentí que algo se asentaba en mi pecho, no solo alivio, sino claridad. Mamá no solo me había dejado riqueza, me había dejado una estrategia. Mi siguiente parada fue el laboratorio universitario del Dr. James Chen, uno de los principales investigadores en la prevención de la contaminación oceánica. Los archivos de mamá habían revelado que había estado financiando su trabajo de forma anónima durante años. El laboratorio no se parecía en nada a las elegantes oficinas con paredes de vidrio de Morgan Communications. Sin pisos de mármol, sin arte caro, solo baldosas de linóleo, bancos de trabajo desordenados y carteles científicos. Se sentía más como en casa que el mundo de papá. Los ojos del Dr. Chen se abrieron como platos cuando me presenté. Su madre fue nuestra benefactora anónima. Hemos estado tratando de agradecerle durante años. Ella creía en su trabajo, dije, colocando un contrato en su escritorio. Y quiero aumentar la financiación. Es hora de llevar esta investigación al siguiente nivel. Mientras discutíamos los planes de expansión, mi teléfono seguía vibrando. Jimena, esta vez por correo electrónico, no puedes simplemente alejarte de la responsabilidad familiar. Papá construyó este legado para las dos. Miré las palabras, pensando en el legado de papá, tácticas comerciales despiadadas, negligencia ambiental, manipulación. Luego pensé en el de mamá, innovación sostenible, planificación cuidadosa, fuerza silenciosa. La elección era obvia. Esa noche, cuando llegué a mi casa, vi el Mercedes de Jimena estacionado enfrente. Estaba sentada en los escalones de mi porche, su cabello perfecto ligeramente despeinado, su expresión ilegible. Se puso de pie cuando me acerqué. Necesitamos hablar de verdad, Lexi. Abrí la puerta, dejándola seguirme adentro. A diferencia de ayer, no hizo comentarios sobre mi casa o mis muebles. Hablé con la junta de Morgan Communications hoy, comenzó, paseando por mi sala de estar. Nuestras acciones cayeron cuando se supo la noticia de las propiedades de tecnología sostenible de mamá. Los inversores están nerviosos. Me apoyé en el brazo del sofá, con los brazos cruzados. Suena como un problema tuyo. Jimena se giró para mirarme. Es un problema nuestro, espetó. Estamos hablando de la reputación de nuestra familia. ¿Tienes idea de lo que dice la gente? Que papá estaba tan obsesionado con prepararme para el liderazgo que no se dio cuenta de que mamá estaba construyendo algo más grande justo debajo de sus narices. Lo llaman miope, anticuado. No se equivocan.
Jimena dejó de caminar, su rostro enrojeciendo. ¿Cómo puedes ser tan fría? Estamos hablando de papá. Sí, el mismo papá que me excluyó de su testamento porque me negué a seguir su plan. El mismo papá que se burló de mi trabajo, descartó mis elecciones. La miré fijamente. El mismo papá que te enseñó a hacer lo mismo. Jimena se estremeció. Yo nunca. Pero no terminó, porque ambas sabíamos la verdad. Se había reído junto a él cuando llamó a mi investigación una pérdida de tiempo, cuando se burló de las tonterías idealistas de mamá. Siéntate, Jess, dije suavemente. Déjame mostrarte algo. Abrí mi portátil y saqué una presentación. Estas son proyecciones para los próximos 10 años, impacto del cambio climático en las empresas costeras, tendencias de la regulación ambiental, crecimiento del mercado de tecnología sostenible. Hice clic en las diapositivas, dejando que los datos hablaran por sí mismos. El modelo de negocio de papá está muriendo. Mamá lo vio venir hace años. Jimena se inclinó, su mente empresarial trabajando. Morgan Communications podría adaptarse, dijo lentamente. Con la asociación adecuada. Con mi dinero, la corregí. Con tu inversión, replicó. Piénsalo, Lexi. Podríamos honrar los legados de nuestros padres, fusionar las empresas, modernizar el enfoque de papá. Mientras tú sigues al mando, pregunté, arqueando una ceja. Eso no va a pasar, Jess. He terminado de vivir a tu sombra, tratando de demostrar que soy digna del nombre Morgan. Su expresión se endureció. ¿De esto se trata? ¿De venganza? Cerré mi portátil. No. Se trata de finalmente hacer las cosas a mi manera. Mamá me dio esa libertad. Jimena no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi vulnerable. No sé cómo hacer esto sin ti, Lexi. Papá siempre decía que éramos más fuertes juntas. Papá decía muchas cosas, sostuve su mirada. Pero se equivocaba en la mayoría de ellas. Después de que se fue, me serví una copa de vino y salí al porche trasero. El aire de la tarde olía a otoño, fresco, lleno de cambios. Saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico que había estado redactando todo el día. Estimada Junta Directiva de Morgan Communications, mi nombre es Alexandra Morgan y les escribo para abordar las recientes revelaciones sobre las propiedades de tecnología sostenible de mi madre. Era hora de hacer mis propios movimientos. Jimena tenía razón en una cosa, esto era solo el principio. A la mañana siguiente, llegó otra tormenta en la forma del tío Robert, el hermano menor de papá, miembro de la Junta de Morgan Communications. Apareció sin previo aviso en mi puerta. Tu padre se estaría revolviendo en su tumba, declaró, omitiendo un saludo. Dejar que el precio de las acciones de Morgan Communications se vea afectado así. Lo dejé despotricar, apenas escuchando. Siempre había sido el eco de papá, poniendo los ojos en blanco ante mis tonterías de abraza árboles en las cenas familiares. ¿Has terminado?, pregunté cuando finalmente se detuvo para respirar. Alexandra, sé razonable, dijo, cambiando de táctica. ¿El nombre de la familia? Es exactamente lo que estoy protegiendo, crucé los brazos. Mientras tú y papá se aferraban a prácticas comerciales obsoletas, mamá estaba construyendo algo sostenible, algo a prueba de futuro. Su rostro se endureció. Tu madre no entendía de negocios. Era solo la mujer que los superó a todos, ofrecí. La que construyó un imperio de miles de millones de dólares mientras ustedes no prestaban atención. Su boca se apretó en una línea dura. Estás cometiendo un error. No, dije con calma. Estoy arreglando el tuyo. Se fue furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que las ventanas vibraron. Tenía la sensación de que las futuras reuniones familiares iban a ser muy interesantes. Pero no tenía tiempo para detenerme en eso. Tenía una reunión con un equipo de científicos ambientales que luchaban por financiar su proyecto de restauración de arrecifes de coral. Gracias a mamá, podía ayudar. Mientras conducía, pensé en cuánto había cambiado en solo unos días. El regalo de mamá no era solo libertad financiera, era el poder de marcar una diferencia real. Mi teléfono vibró con otro mensaje de Jimena, reunión de la junta mañana. Última oportunidad para trabajar juntas en esto. Sonreí, pensando en el correo electrónico que había enviado la noche anterior, los planes ya en marcha. Buena suerte con la reunión. Tengo otros compromisos. Era hora de crear mi propio legado. La mañana de la reunión de la Junta de Morgan Communications llegó con noticias inesperadas.
Sus acciones se habían desplomado otro 15% en las operaciones previas a la apertura del mercado. Mi teléfono vibró con un titular del Wall Street Journal. Morgan Communications se enfrenta al éxodo de inversores en medio de una crisis de sostenibilidad. Estaba en la oficina de mi casa revisando propuestas de investigación cuando Jimena irrumpió, todavía con su atuendo de sala de juntas. Su traje perfectamente confeccionado no hacía nada para ocultar la furia en sus ojos. ¿Qué hiciste?, exigió, golpeando una pila de papeles en mi escritorio. La mitad de nuestros principales inversores amenazan con retirarse. Eché un vistazo a las impresiones, correos electrónicos de los mayores inversores institucionales de Morgan Communications, preocupaciones sobre el impacto ambiental, preguntas sobre prácticas comerciales obsoletas, advertencias sobre la inestabilidad del mercado. Me recliné en mi silla. Es curioso cómo funciona la transparencia, ¿no? La voz de Jimena se agudizó. Transparencia. Enviaste informes de impacto ambiental a nuestros inversores. Informes que tu investigación ayudó a compilar. No la mía, corregí. Esos informes provienen de agencias ambientales independientes. Solo me aseguré de que las personas adecuadas los vieran. Jimena se dejó caer en una silla, su compostura fracturándose. La junta está en modo pánico. Están hablando de medidas de emergencia, tal vez incluso vendiendo divisiones solo para mantenerse a flote. Asentí. Deberían estar preocupados. Las empresas de mamá están anunciando importantes iniciativas de sostenibilidad mañana. Tecnología innovadora que hace que Morgan Communications parezca un fósil. Jimena exhaló bruscamente. Estás destruyendo todo lo que papá construyó. La miré fijamente. No, Jess, papá lo destruyó él mismo al negarse a adaptarse. Mamá le advirtió durante años sobre la sostenibilidad y la modernización. Él la ignoró. Los dedos de Jimena se apretaron en puños. ¿Y esta es tu venganza? Estos son negocios. Mi voz era fría, como siempre lo había sido la de papá. ¿No es eso lo que nos enseñó? El mercado evoluciona, las empresas se adaptan o mueren. Antes de que Jimena pudiera responder, sonó mi teléfono. Sarah Harrison. Enciende CNBC, dijo. Algo está pasando. Encendí el televisor. Jimena se volvió, su rostro perdiendo color mientras el teletipo de noticias de última hora se desplazaba por la pantalla. La junta de Morgan Communications convoca una sesión de emergencia. Puesto de CEO bajo revisión. Jimena contuvo el aliento. Ellos no pueden hacer esto. Su voz era apenas un susurro. Soy la sucesora elegida por papá. Pero podían, y lo estaban haciendo. El presentador de noticias ya estaba analizando la decisión de la junta. Como Jimena no había anticipado los cambios del mercado, como Morgan Communications estaba perdiendo inversores, como la empresa se había quedado atrás en sostenibilidad. La voz de Sara interrumpió el momento. La junta está recibiendo otro paquete de documentos. Los informes de tu madre detallan cada error que cometió Morgan Communications y exactamente cómo podrían haberse adaptado. Jimena se volvió hacia mí, la comprensión amaneciendo. Tú planeaste esto. Negué con la cabeza. Te equivocas de nuevo, Jess. No quiero la compañía de papá, pero sí quiero que el mundo vea por qué su forma de hacer negocios ya no funciona. Mi teléfono volvió a sonar. Un correo electrónico del Dr. Chen. Su equipo tuvo resultados innovadores en el proyecto de limpieza del océano. Deberías volver a tu reunión, dije poniéndome de pie. Parece que tienen mucho que discutir. Jimena se levantó lentamente, cuadrando los hombros. Esto no ha terminado, Alexandra. Le di una pequeña sonrisa. En realidad, sí. Mamá se aseguró de eso. Esa tarde, conduje a la universidad para reunirme con el Dr. Chen y su equipo. El laboratorio zumbaba de emoción. Esto podría revolucionar los esfuerzos de limpieza del océano, explicó el Dr. Chen, mostrándome los datos. Y con la financiación que ha proporcionado, podemos escalarlo a nivel mundial. Pensé en papá, su desdén por los esfuerzos ambientales, su obsesión con las ganancias a corto plazo sobre el impacto a largo plazo. Mamá había visto un futuro diferente. Ahora yo era la que lo hacía realidad. Esa noche, Sara volvió a llamar. La reunión de la junta acaba de terminar, dijo. Jimena ha sido destituida como CEO. Exhalé lentamente, dejando que el peso se asentara. Están trayendo a un líder interino mientras reevalúan la dirección de la empresa. Ya sabía que Jimena no lo tomaría bien. ¿Cómo lo está manejando? Sara dudó.
Está amenazando con acciones legales, reclamando derechos familiares para el puesto. Déjala, dije. Los accionistas no la apoyarán. No después de hoy. Sara suspiró. Hay más. Algunos miembros de la Junta están sugiriendo una fusión con las empresas de tu madre. Creen que es la única forma de salvar Morgan Communications. Casi me río. La empresa de papá rogando por la salvación de las mismas iniciativas ambientales que se burló. No me interesa. Sara no pareció sorprendida. Eso pensé que dirías. Después de colgar, abrí mi portátil, revisando los detalles finales para la conferencia de prensa de mañana. El legado de mamá estaba vivo, prosperando, tal como ella lo había planeado. Mi teléfono vibró de nuevo. Tío Robert. Su texto fue breve: el nombre de la familia, Alexandra. Piensa en lo que le estás haciendo al nombre de la familia. Pensé en mamá construyendo silenciosamente algo significativo mientras papá y Jimena perseguían ganancias y poder. Pensé en los años de ser descartada, menospreciada, de sentir que no pertenecía. Volví a mirar el texto del tío Robert: el nombre de la familia, Alexandra. Piensa en lo que le estás haciendo al nombre de la familia. Respiré hondo y luego escribí mi respuesta. Estoy pensando en el nombre de la familia. Le estoy dando un futuro. Esa noche, mientras repasaba mi discurso para la conferencia de prensa de mañana, encontré un viejo álbum de fotos escondido en el cajón de mi escritorio. La primera foto, mamá en mi graduación universitaria, radiante de orgullo mientras aceptaba mi título en biología marina. Papá y Jimena no habían estado allí. Tenían una reunión de negocios. Otra foto, mamá en su jardín, arrodillada en la tierra, enseñándome sobre ecosistemas cuando era pequeña. Siempre había nutrido mi curiosidad, alentado mi necesidad de proteger el medio ambiente, incluso cuando el resto de la familia se reía de ello. Y ahora entendía. Había estado jugando el juego largo todo el tiempo, preparándome para este momento. Mi teléfono volvió a vibrar. Una alerta de noticias. Las acciones de Morgan Communications caen a su mínimo en 5 años en medio de la crisis de liderazgo. Cerré el artículo y abrí mi correo electrónico. La presentación final del Dr. Chen estaba esperando ser revisada. Mañana presentaríamos al mundo una forma diferente de hacer negocios, una que valorara la sostenibilidad sobre la codicia, la innovación sobre el estancamiento. Jimena aún podría estar aferrándose a la empresa de papá, pero yo tenía algo mejor, la visión de mamá para el futuro y el poder para hacerlo realidad. Este no era solo el siguiente capítulo de mi vida, era el siguiente capítulo del legado Morgan. Y esta vez, se escribiría en mis términos. Otro texto interrumpió mis pensamientos. Jimena, están destruyendo todo lo que papá construyó. Por favor, Lexi, ayúdame a arreglar esto. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Algunas cosas no están destinadas a arreglarse, Jess. Están destinadas a transformarse. Un año después de las revelaciones de mamá, que lo cambiaron todo, me paré en un podio con vista al Océano Pacífico. Detrás de mí, se lanzaba el primero de nuestros sistemas de limpieza oceánica a gran escala, un sueño que había tenido desde la escuela de posgrado, ahora hecho realidad gracias al legado de mamá. Respiré hondo y luego me dirigí a la multitud de periodistas, científicos e inversores reunidos ante mí. Hoy no es solo una victoria ambiental, es una prueba de que los negocios y la responsabilidad no son fuerzas opuestas. El éxito no se mide solo por las ganancias trimestrales, sino por el legado que dejamos para las generaciones futuras. Mientras recorría la audiencia, mis ojos se posaron en Jimena. Estaba sentada en la última fila, más callada de lo que la había visto nunca, menos pulida, más humana. Morgan Communications había experimentado una transformación completa durante el año pasado, pero no de la forma en que Jimena lo había imaginado una vez. Después de su destitución como CEO, la Junta había tomado la impensable decisión de desmantelar la empresa. Sus divisiones se vendieron a organizaciones con una ética ambiental más sólida. El nombre Morgan, una vez sinónimo de poder corporativo, había adquirido un nuevo significado. Cuando terminó mi discurso y el sistema de limpieza cobró vida, Jimena se acercó al podio. Buen discurso, dijo, su voz más suave, despojada de su tono habitual. Mamá habría estado orgullosa. La estudié cuidadosamente. Sin resentimiento, sin actitud defensiva. ¿Cómo estás, Jess? ¿De verdad? Dudó y luego ofreció una pequeña sonrisa irónica. Sobreviviendo. Es diferente no ser Jimena Morgan, CEO, pero tal vez eso no sea del todo malo. Caminamos por la costa, observando el sistema de limpieza en acción.
La tecnología ya estaba mostrando resultados prometedores en las primeras pruebas. Después de un largo silencio, Jimena habló. ¿Sabes qué me di cuenta? Pasé tantos años tratando de ser exactamente lo que papá quería que nunca me detuve a pensar en lo que yo quería. Me volví hacia ella. ¿Y qué quieres? Exhaló lentamente, mirando las olas.